Buenas noches. Asignatura Análisis de Circuitos, Universidad Nacional Abierta de Distancia, Grupo 2330-0355. Unidad 2, paso 2, analizar un circuito resistivo mixto aplicado los métodos vistos en la unidad 2. Presentado por Rafael Ricardo Pérez y don Javier Toscana, William José Vega, Cristian Jesús Scott y quien les habla Efraín Chía Euskategui. Presentado al tutor Manuel Enrique Wagner. A continuación nos piden analizar el siguiente circuito utilizando alguno de los métodos vistos en la unidad 2. Nos piden calcularle voltaje, corriente y potencia de cada uno de los elementos. Para el siguiente circuito escogimos el método de corriente de mallas para realizar su respectivo análisis. En nuestro circuito, pues, para hacer el análisis de corriente por mallas, identificamos cada una de las mallas que hay en cada circuito. Tenemos nuestra malla 1, nuestra malla 2, nuestra malla 3, nuestra malla 4 y nuestra malla 5. Encontramos 5 mallas en el circuito. Para el análisis de cada malla, utilizamos la ley de tensión de Kirchhoff, donde nos dice que la sumatoria de los voltajes en una malla del voltaje de cada uno de los elementos en una malla es igual a 0. Para esto, pues, damos un sentido a la corriente arbitrariamente. Para este caso, pues lo tomamos en sentido de las manecillas del reloj. Iniciamos. Para nuestra malla 1 tenemos una corriente 1 en este sentido. Recordemos que se lo damos arbitrariamente. Luego asignamos signos a cada uno de los elementos, teniendo en cuenta por donde entra la corriente y por donde sale, que por donde entra es positivo y por donde sale es negativo. Así quedaría nuestra primera malla. Luego para la siguiente malla, la malla 2, teníamos una corriente 2 y también le asignamos los valores, los signos a cada uno de los elementos. La fuente de tensión que encontramos acá ya tiene sus signos propios, no hay que asignarle valores. Ahora para la malla 3, tenemos nuestra corriente 3, asignamos los signos dependiendo de cómo ingresa la corriente a cada uno de los elementos, de acuerdo al sentido que le dimos. Como observamos acá, esta fuente nos quedaría negativo a positivo. Ahora nuestra malla 4 tiene una corriente 4 con respectivos signos como entran a cada elemento, y para nuestra malla 5 obtenemos una corriente 5. Una vez obtenidos estos, representada el sentido de la corriente, identificados los signos de cómo ingresa la corriente a cada uno de los elementos, procedemos a hacer su respectivo análisis en cada una de las mallas. En nuestro caso, para la malla 1, ya podemos analíticamente saber cuál es el valor de la corriente 1, porque es el valor de la corriente que nos está suministrando esta fuente de corriente que encontramos ahí, que sería 2 amperios. Pero como nosotros le demos un sentido arbitrario, el sentido de las manecillas del reloj contrario al sentido de la fuente, nos quedaría que nuestra corriente 1 sería igual a menos 2 amperios. Ahora realizamos el análisis de la malla 2, donde encontramos que la corriente 2 por R2 es igual al voltaje en R2, la corriente 2 por R1 es igual al voltaje en R1, la corriente 2 por R7 es igual al voltaje en R7 y la corriente 2 por R5 es igual al voltaje en R5. Todos sumados más el voltaje de la fuente, teniendo en cuenta el sentido de la corriente. Simplificando acá un poco, tenemos que R1 más R2 más R7 más R4 por I1
tendríamos los voltajes de cada una de las resistencias en función de la corriente 2. Pero también encontramos que en la resistencia 7 está ingresando la corriente 1 en sentido contrario, por eso restamos menos R7 por la corriente 1, que en la resistencia 2 está entrando en sentido contrario la corriente 5, menos R2 por I5 y menos R1 por I4, ya que en la resistencia 1 está ingresando también la corriente 4 en sentido contrario, más el valor de la fuente B1. Reemplazando valores obtenemos una ecuación con 3 incógnitas, I2, I4 y I5, que sería nuestra primera ecuación. Continuando con la malla 3, pues hacemos el mismo procedimiento, hacemos el seguimiento de la corriente, en qué elementos ingresa, el sentido. Para nuestro caso tenemos que R6 y R3 están en función de I3, perdón. Entonces quedaría R6 más R3 por I3 menos la resistencia 6 también siendo afectada por la corriente en la malla 1 menos la resistencia 3 que le está ingresando en sentido contrario la corriente 4, y como observamos acá menos por el sentido que le da la corriente, entonces nuestra fuente estaría en sentido contrario, por eso nos queda acá en la ecuación menos el voltaje 3. Reemplazando valores obtenemos una segunda ecuación. Para la malla 5 hacemos el mismo análisis teniendo en cuenta la corriente que entran y las corrientes que salen, y obtenemos una tercera ecuación. En la malla 5 nos repetimos el mismo procedimiento, hacemos el seguimiento de la corriente y obtenemos una cuarta ecuación. Obtenemos un sistema de ecuaciones, de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, el cual podemos resolver utilizando cualquier método por determinantes o cualquier otro método y resolver cada una de las incógnitas, que para nuestro caso serían las corrientes en cada una de las mallas. Luego de resolver el sistema de ecuaciones obtuvimos el valor de nuestras corrientes. En nuestro caso nos dieron, realizándola por determinantes, nos dieron valores negativos en cada una de las corrientes. Este signo negativo lo que nos indica es el verdadero sentido que tiene esa corriente en la malla. Para nos dieron negativos, entonces ya no quedarían en el sentido horario, sino en el sentido de la manecilla del reloj, sino en el sentido contrario. Ese sería el verdadero sentido de las corrientes en cada una de estas mallas. Una vez conocidas las corrientes de las mallas, podemos hallar la corriente que está pasando por cada una de las resistencias. Por ejemplo, nuestra corriente en la resistencia 1 sería igual a la corriente 4 menos, que están dando en sentido contrario, la corriente 2. En nuestra resistencia R2 tenemos la corriente 5 menos la corriente 2. En nuestra resistencia 3 tenemos nuestra corriente 3 menos la corriente 4. En nuestra resistencia 5 únicamente está siendo afectada por la corriente 2. Entonces la corriente en la resistencia 5 es igual a la corriente que calculamos de I2. En nuestra resistencia 6 tenemos la corriente 1 menos la corriente 3. Y en nuestra resistencia 7 tenemos nuestra corriente 1 menos la resistencia 2, la corriente 2. Y así hallamos el valor de cada una de la corriente en cada una de las resistencias.
con esta corriente y aplicando ley de Ohm podemos calcular el voltaje en cada una de las resistencias, donde el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Y con estos voltajes y la corriente anteriormente calculada en cada resistencia, calculamos la potencia de cada una de las resistencias. Ahora tenemos acá nuestro circuito montado en el simulador Proteus, donde pues, encontramos la fuente de corriente, cada una de las resistencias con sus respectivos valores asignados, las fuentes de tensión con su respectiva polaridad de acuerdo al diagrama que nos dieron. También en ese simulador le colocamos amperímetros, un amperímetro y un voltímetro a cada una de las resistencias para, una vez iniciamos la simulación, el simulador nos indique el valor de la corriente y el voltaje de cada una de las resistencias. Como observamos ahí, los valores que nos arrojan los multímetros y los amperímetros en cada resistencia son muy similares a los que calculamos anteriormente. Tomamos esos valores, los organizamos en una tablita y obtenemos los siguientes resultados. En esta tabla pues tenemos la comparación de los valores teóricos y los valores prácticos, donde nuestros valores teóricos son los que calculamos anteriormente con el análisis que hicimos en el circuito, y los valores prácticos son los valores que obtuvimos de los amperímetros y voltímetros que le colocamos a las resistencias en el simulador, obteniendo los siguientes resultados. Y calculamos un porcentaje de error entre el valor teórico y el valor práctico de corriente, voltaje y potencia de cada una de las resistencias. Este porcentaje de error lo calculamos utilizando la siguiente expresión, donde dice que el porcentaje de error es igual al valor teórico menos el valor práctico sobre el valor teórico por 100%. Y así concluimos nuestro análisis de nuestro circuito. Gracias.